Bienvenidos alumnos y alumnas a este nuevo episodio Big Laurel en el que vamos a comenzar una nueva y apasionante unidad dedicada a la herencia y la genética. En esta unidad, en efecto, vamos a trabajar en torno a una figura clave en la historia de la ciencia, efectivamente Gregor Mendel, un personaje realmente peculiar y curioso. En esta unidad vamos a hacer un análisis efectivamente de su obra y del estudio de lo que es la herencia, de cómo nace una nueva ciencia, la genética. Por supuesto, vamos a ver las famosas leyes de Mendel y cómo se resuelven los problemas de genética. Veremos la relación alélica, dominancia completa, incompleta, la codominancia, veremos la teoría cromosómica, genética humana, cómo se determina el sexo y los trastornos de origen genético, prevención y diagnóstico. Para ello os voy a mandar una lectura sobre Gregor Mendel con sus 3 preguntas correspondientes que deberéis subir al apartado de Classroom. Vamos a comenzar con Mendel y el estudio de la herencia. Y vamos a comenzar primero definiendo qué entendemos por herencia. La herencia no es más que el proceso por el cual se transmiten los caracteres hereditarios de una generación a la siguiente. Vamos a ver por qué fue tan exitoso el método experimental de Mendel. ¿Quién fue Mendel? Mendel fue un monje agustino que vivió entre el año 1822 y el 1884 y cuya gran pasión era realmente la botánica. Y dentro de esta, el ver cómo se transmitían los caracteres de una generación a otra. Mendel lo que hizo fue plantearse, bueno, ¿por qué nos parecemos algo a nuestro padre, a nuestra madre, o a un tío, o a un abuelo? Para ello, uno de las claves del gran éxito en el método experimental de Mendel fue elegir el guisante Pisum sativum como individuo de experimentación. Fue un éxito porque efectivamente este guisante, esta especie, crece muy rápido y es muy fácil de cultivar, con lo cual Mendel pudo analizar distintas generaciones y en cada generación ir viendo y comprobando los resultados. Sus características eran fácilmente observables. Uno de los éxitos de Mendel fue que él se basó en estudiar, por ejemplo, el color de la semilla, amarillo o verde, la forma de la semilla, lisa o rugosa, o el color de flores, o el color de la vaina, o la forma. Es decir, él se basó en características muy fácilmente analizables y además era fácilmente controlable la polinización. Era muy fácil coger de una especie y polinizarla concretamente con otra. Podía autofecundar, los guisantes podían también llevar a cabo una fecundación cruzada, es decir, él podía manejar todos estos datos. Finalmente, Mendel utilizó un método claramente científico, innovador para la época, porque no solamente se basó en la observación, sino, ya digo, en el uso de un verdadero método científico. Mendel estudió un carácter determinado, 2 como mucho, recogió muchos datos, vio cómo se iban transmitiendo en las distintas generaciones, hizo uso de un análisis matemático estadístico clave para poder demostrar los resultados obtenidos y ver que eran coherentes con su hipótesis de partida. Y lo bueno, menos mal, es que todo esto Mendel lo publicó en una revista sin mucho fama ni influencia en la época, en el año 1866. Vamos a ver realmente los famosos 3 experimentos de Mendel. Vamos a comenzar con el primer grupo de experimentos. ¿De qué material partió? Partió de líneas puras de semillas amarillas y líneas puras de semillas verdes. ¿Qué significa que eran líneas puras? Mendel se garantizó que cuando cruzaba esa semilla amarilla, siempre toda la descendencia era amarilla. O de la misma manera, cuando cruzaba semillas verdes, Mendel tuvo el cuidado de coger solamente aquellas que siempre daban lugar al mismo tipo de semilla. Eran líneas, por tanto, puras. A partir de aquí, lo que hizo fue simplemente cruzar un individuo de semilla amarilla pura con otra verde pura. Al cruzarla, vio que en la primera generación, a la primera la llamó generación parental, ¿vale?,
observó que toda la generación filial, la primera generación filial, toda ella siempre daba semillas amarillas. Nunca aparecía el carácter verde. Por tanto, Mendel obtuvo una primera conclusión. El carácter que aparece en esta primera generación, el amarillo, lo denominó dominante. Y él habló de que había, por tanto, dos tipos de caracteres. En este caso, uno que es el amarillo, que es dominante, sobre este otro color verde que él lo llamó recesivo, hasta el punto de que en la primera generación solamente aparecía el amarillo. Segundo grupo de experimentos. ¿Qué fue lo que hizo Mendel en segundo lugar? Muy sencillo, tuvo la habilidad de coger todos estos individuos de la F1 y se planteó qué ocurriría si los cruzara consigo mismo, ¿vale? Si yo cruzara individuos semilla amarilla de la F1 en un proceso de autofecundación. Curiosamente, y esto lo hizo miles de veces, estadísticamente, importante ese concepto de estadísticamente, vio que de cada 4 semillas que aparecían en la segunda generación ya filial, estadísticamente las 3/4 partes de los individuos salían amarillos y 1/4 parte volvía a recuperarse el carácter verde que se había perdido en la F1 y que aparecía evidentemente en la generación parenteral. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este segundo grupo de experimentos? Bueno, las conclusiones es que, por tanto, cada carácter Mendel dijo que debía estar determinado por 2 factores hereditarios. Hoy en día esos factores hereditarios son nuestros genes. Lógicamente Mendel no hablaba de genes, hablaba de factores. Y pensó que cada factor, el amarillo, el verde, venía de un progenitor, pero que luego esos factores se separaban en los gametos. Por tanto, Mendel concluyó que lo que heredamos no son tanto caracteres, sino que lo que heredamos son factores hereditarios, que se pueden manifestar o no dependiendo del cruce de los gametos. En un tercer experimento, Mendel dio un paso más y lo que hizo fue partir de un material en el que estudió 2 caracteres. ¿Qué ocurre si yo cruzo semillas amarillas, lisas, puras? Por tanto, ya él introdujo 2 caracteres, el color y la forma o textura, con semillas siempre verdes rugosas. Observó que en la F1, ¿vale? En la F1, en su resultado, vio que coincidía con el primer grupo de experimentos. Todos los individuos de la F1 eran idénticos entre sí, amarillo lisos. Volvió a hacer lo mismo. ¿Y qué ocurre si yo cojo los individuos de la F1 y los autofecundo entre sí? Ahora comprobó que estadísticamente, y no se equivocó, en la segunda generación filial aparecían 9/16 de individuos que siempre eran amarillos y además lisos. Comprobó que luego había 3 de cada 16 que eran amarillos pero con el carácter rugoso, otros 3/16 que ahora eran verdes y lisos, y observó que 1 de cada 16 individuos eran verdes y rugosos. Por tanto, las conclusiones fueron claras. Los 2 caracteres, el color y la forma, se heredan de forma completamente independiente, ¿vale? Y pueden combinarse, originando y dando lugar a combinaciones de caracteres que incluso no estaban en la primera generación. Aquí aparecen individuos amarillos rugosos o verdes lisos que no estaban en el padre ni en la madre. De esta forma asistimos a lo que es el nacimiento de la genética. Lo primero es que se da una de las coincidencias en la historia de la ciencia más afortunada, y es que, curiosamente, en el año 1900, casi 20 años después de su muerte, 3 autores por separado, Hugo de Bryce, holandés, Erik von Schesmark en Austria y Karl Correns en Alemania, redescubren, llegan a las mismas conclusiones que Mendel. Por fortuna, algunos de estos autores habían leído publicaciones antiguas y atribuyeron el nacimiento de la genética a Mendel. Afortunadamente, fueron muy generosos. Fueron posteriormente, en el año 1902,
dos autores, Walter Sutton y Theodore Boveri, los que primero identificaron que esos famosos factores hereditarios estaban situados en los cromosomas y que era el proceso de la meiosis el que permitía la separación de los cromosomas y que eran la base para explicar un poco los resultados de los experimentos de Mendel. El primer autor que empleó la palabra genética como tal fue William Bateson en el año 1905, aunque evidentemente todo se atribuye a Gregor Mendel. Vamos aquí a ver un poco los conceptos actuales, vamos a trasladar lo que descubrió Mendel acerca de factores hereditarios a lo que es la genética actual. En primer lugar, Johansen fue el primer autor que, en lugar de hablar de los factores hereditarios de Mendel, comenzó a emplear la palabra gen. ¿Qué sería un gen? Un gen es un fragmento de ADN que contiene los nucleótidos, ya lo hemos estudiado, necesarios para dar lugar a un carácter, necesarios para fabricar una proteína, una o más proteínas. Importante, el gen está presente tanto en el cromosoma del padre como en el cromosoma de la madre. Por tanto, en las parejas de cromosomas homólogos existe una región a la que denominamos locus. Locus, por tanto, es la región, el espacio, el lugar en el que se encuentran los genes. Por ejemplo, el gen color del pelo está ubicado en una determinada pareja de cromosomas homólogos y en esa pareja de cromosomas homólogos el gen color del pelo ocupa un lugar concreto, teniendo en cuenta que hay el gen del padre que a lo mejor da lugar al color castaño y el gen de la madre que a lo mejor da lugar al color rubio. Pero locus sería, por tanto, el sitio donde está el gen, ¿vale? Otro concepto fundamental es el de los alelos. Al hilo de lo que hemos comentado ahora mismo, cada gen, por tanto, se presenta en dos formas, de tal modo que, por ejemplo, en esta pareja de cromosomas homólogos tenemos el gen A, el amarillo del padre y el verde de la madre, un gen X, un gen, vamos a llamarlo A, que determina para un carácter concreto. Y, por ejemplo, aquí estaría el gen B, que determina para otro carácter, o aquí estaría, por ejemplo, el gen C, que determina para otro carácter. Lo importante es que para cada gen hay, por tanto, dos alelos, dos formas, una que es la que porta el padre, otra que es la que porta la madre. Y a la hora de simbolizarlo, lo que hacemos es utilizar letras. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, me lo estoy inventando, venga, el gen color del pelo. ¿Cómo lo expresamos? Lo expresamos siempre con dos formas. Por ejemplo, imaginemos el castaño y el rubio. Bueno, pues el castaño lo vamos a llamar con una letra. Normalmente lo que hacemos es que la mayúscula indica el carácter dominante y el otro, por tanto, lo ponemos con letra minúscula. Y de esta forma estamos indicando que, por ejemplo, el gen color del pelo tiene dos alelos. Si esto lo hemos entendido, ese gen y cualquier gen se puede manifestar en un individuo o bien con sus dos alelos dominantes, del padre y de la madre, o bien un individuo puede manifestarlo con los dos alelos heterocigotos, o bien, dominante y recesivo, o bien puede manifestarlo con los dos alelos recesivos. Estas son las tres únicas maneras en las que se puede presentar un gen con sus dos alelos, que podrán ser siempre dominantes o bien recesivos. Alumnos, aquí terminamos esta primera entrega. Big Laurel. Adiós.